Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Una mujer de 46 años consulta por episodios recurrentes de cefalea, náuseas, sudoración y sensación de síncope, especialmente cuando omite comidas. En el episodio más reciente presenta una glucosa capilar de 50 miligramos por decilitro. Tiene antecedente de diabetes mellitus tipo 2, inicialmente tratada con metformina, y hace 3 meses se añadió glipizida por control glucémico insuficiente. La pregunta es identificar qué estructura celular es el blanco principal del fármaco responsable de sus síntomas. En el desarrollo del caso, los datos clave del caso son diabetes mellitus tipo 2, tratamiento con metformina más glipizida, episodios de hipoglucemia sintomática, crisis asociadas a ayuno u omisión de comidas y glucosa documentada de 50 miligramos por decilitro. El fármaco añadido recientemente es glipizida, una sulfoniluria perteneciente al grupo de los secretagogos de insulina. Según la tabla de antidiabéticos no insulínicos, las sulfonilurias aumentan la secreción de insulina, actúan inhibiendo los canales de potasio sensibles a ATP en la membrana de la célula beta, producen como efectos adversos principales hipoglucemia y aumento de peso. La característica fundamental es que estimulan la secreción de insulina independientemente de la concentración de glucosa, lo que explica el alto riesgo de hipoglucemia, especialmente en ayuno. Por lo tanto, el blanco farmacológico principal es canales iónicos de membrana, base fisiológica y farmacológica. El mecanismo normal de secreción de insulina, en condiciones fisiológicas, la glucosa entra a la célula beta, aumenta el ATP intracelular, se cierran los canales de potasio sensibles a ATP, la membrana se despolariza, se abren canales de calcio tipo L, entra calcio y se libera insulina. La acción de las sulfonilurias. Las sulfonilurias, como glipizida, se unen directamente a los canales de potasio sensibles a ATP de la membrana de la célula beta, bloquean la salida de potasio, inducen despolarización, abren canales de calcio y estimulan la secreción de insulina. Este proceso ocurre independiente de la glucosa plasmática. Por esta razón, la secreción de insulina continúa con glucemias normales o bajas. Se produce hipoglucemia, especialmente cuando el paciente omite comidas. Interpretación clínica y pronóstico. En este paciente, la hipoglucemia recurrente se explica por estimulación continua de insulina por glipizida, omisión de comidas, secreción de insulina independiente de glucosa, y los fármacos que aumentan el riesgo incluyen ayuno, dosis elevadas, insuficiencia renal o hepática, uso de sulfonilurias de acción prolongada como glibenclamida. El ajuste o suspensión del secretagogo suele resolver completamente los síntomas. Puntos clave. Las sulfonilurias son secretagogos de insulina. Bloquean los canales de potasio sensibles a ATP en la membrana de la célula beta, inducen despolarización y entrada de calcio, estimulan liberación de insulina independiente de glucosa. Efectos adversos principales: hipoglucemia, aumento de peso, y el riesgo aumenta con ayuno y sulfonilurias de acción prolongada. Preguntas: ¿qué grupo farmacológico incluye aglipizida? Sulfonilurias. ¿Cuál es el principal efecto adverso de las sulfonilurias? Hipoglucemia. ¿Qué canal iónico bloquean las sulfonilurias en la célula beta? Canales de potasio sensible a ATP. ¿Por qué las sulfonilurias producen hipoglucemia aún con glucosa normal? Porque estimulan la secreción de insulina independiente de glucosa. ¿Qué ion entra a la célula beta para desencadenar la exocitosis de insulina? Calcio. ¿Qué tipo de blanco farmacológico corresponde a este mecanismo? Canales iónicos de membrana. Recuerda, las sulfonilurias bloquean los canales de potasio sensible a ATP de la célula beta pancreática, inducen despolarización, entrada de calcio y liberación de insulina independiente de la glucosa. Este mecanismo explica su principal complicación clínica: hipoglucemia, especialmente cuando el paciente omite comidas,
o usa fármacos de acción prolongada. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.